La conferencia se titula Héroes y Santos en la Milicia, Juana de Arco y el general Miguel Miramón. Será impartida por la licenciada Sofía Villavicencio y por don Manuel Vargas de la Torre, ambos con mucho orgullo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El moderador es el licenciado Arturo Ortega Ponce, director de investigación institucional de esta casa de estudios. Él además es director nacional de caballería del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y es un fuerte impulsor del Batallón Héroes de Chapultepec. Le cedo la palabra al licenciado Arturo Ortega. Buenas tardes, amigos y compañeros. Es el turno del Batallón Mexicano. Presentamos primero a la licenciada Sofía Villavicencio de Durán. Es madre de sus primeros 6 hijos y es además profesionista. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guadalajara, terminó estudios de posgrado en Filosofía en esta misma casa de estudios. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación, especialmente en el campo de las humanidades. Profesor, nuestro querido profesor Manuel Vargas de la Torre, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, director del Centro de Estudios Guadalupanos en el Centro de Estudios Humanísticos, profesor titular en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, siendo docente de la misma por más de 40 años, en los que ha impartido materias relacionadas con la lógica, antropología filosófica, ética e historia. Además, padre de familia y muy estimado de todos. Cedo la palabra al señor profesor Manuel Vargas de la Torre. Bueno, aclaro que tomo la palabra antes que Sofía por cuestiones de carácter técnico. No debía ser, pero en fin. Por otra parte, deseo agradecer infinitamente al licenciado Juan José Leaño Espinosa, director de este foro y de los anteriores, por haberme considerado dentro de él, lo que considero un orgullo, una honra, que la verdad excede mis méritos. Muchas gracias, Juan. Bueno, comenzaríamos diciendo que desde su independencia los Estados Unidos mostraron sus tendencias imperialistas. Hay documentos infinitos, discursos en el propio Congreso, etcétera, etcétera, que lo testimonian. Hay una carta particular de Jefferson a su amigo Stuart, en donde concretamente le dice, aquel entonces ellos hicieron su independencia en el año de 1779, por lo tanto era en el siglo, al final del siglo XVIII. Dice, las colonias españolas están ahora en buenas manos, pero espero que no sean, que sean las suficientemente fuerzas para mantenerlas mientras nosotros podemos ir arrebatándoselas una a una. De manera que ya estaba el propósito que se manifestó más tarde en la doctrina del presidente Monroe, América para los americanos. Pero los americanos son solamente los de Río Bravo para arriba. En fin, no pudiendo a la hora de nuestra independencia hacerlo militarmente, optaron por debilitarnos mediante 3 acciones. La primera, quitándonos nuestra convicción hispanista y sustituyéndola por un falso patriotismo indigenista que continúa hasta la fecha, si posiblemente más radical. Segunda, por quitarnos nuestra fe católica e imponernos el laicismo. Y tercera, destruyendo las instituciones hispánicas, imponiéndonos un régimen extraño para nosotros que era la República Federal Representativa Popular. Bueno, de esa manera nos han debilitado, de esa manera ha triunfado en México el sector liberal.
Por eso hay la separación de la Iglesia con el Estado, inclusive hasta recién las reformas salinistas a la Constitución le habían suprimido la representación jurídica a la Iglesia, la personalidad jurídica, en fin. Los católicos y conservadores, como se llama, sufrido esa cosa desde 1833. El gobierno de Martín Gómez Farías, en que empezó esta corriente completamente laicizante, jurídica contra la Iglesia, leyes persecutorias, la Constitución 57, la del 17 posteriormente, etcétera, etcétera. Bien, eso hace que en nuestro país no consideremos a los verdaderos héroes que lo han sido. Ha sido héroe, en primer lugar, Hernán Cortés, creador de la nacionalidad mexicana, como afirma Vasconcelos. No esclavizador de los indios, sino liberador de ellos, como lo dice en su hermoso libro Alfonso Trueba. Además, precursor de la evangelización de México, porque en su primera carta de relación le decía a la reina Juana y a su hijo, el emperador Carlos V, lo siguiente: podrán vuestras majestades, si fueren servidos, hacer por cosa verdadera relación a nuestro muy santo Padre, para que en la conversión de esta gente se ponga diligencia y buen orden, pues de que ello se espera sacar tan gran fruto. De manera que, a partir de entonces, Carlos V envió 3 primeros frailes flamencos, franciscanos, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, y el enorme Pedro de Gante, que fue el primer educador y evangelizador de América. Pariente cercano de Carlos V, tenían la misma sangre, y sin embargo, aquí se dedicó todo el resto de su vida, hasta su muerte, que ocurrió en el propio México, a la educación de los hijos. Bueno, ni la pasión partidista ha evitado que por lo menos una calle pequeña en México lleve el nombre de Gante. Claro, está disfrazado, no dice Fray Pedro de Gante como debía decirlo, pero dice Gante. Ese hombre ha sido completamente olvidado en nuestra historia. El segundo, probablemente crimen más grave, el de Agustín de Iturbide, nada menos y nada más que nuestro libertador. Él es el verdadero padre de la patria, Agustín de Iturbide. Con la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, se consumó la independencia mexicana. Bueno, no tengo más tiempo pero él es el creador de nuestra bandera. Los 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera según el calendario cívico mexicano, pero nunca se alude a su fundador. Es más, se ha omitido una estrofa original del himno nacional que decía: mexicanos, si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Se omitió. Y finalmente llevamos un pecado, el de haberlo asesinado en Padilla. Recientemente, bueno, no recientemente, hace un año, justamente en Roma, el 25 de octubre, en Roma, en la ciudad de Livorno, se descubrió una placa en su honor. Esa placa fue a iniciativa del obispo de Livorno, Monseñor Diego Coletti. Y entonces dice: recuerda el paso del prócer por la diócesis donde vivió desterrado hasta que decidió retornar a su patria natal, donde murió fusilado luego de ser vilmente acusado de traidor
por la poderosa masonería local. Ahí estaba el obispo de Guadalajara, el cardenal Sandoval Íñiguez, y él fue invitado a la develación de la placa y dijo estas palabras: es bastante extraño que se haga memoria de Agustín de Iturbide fuera de México, especialmente porque en su patria se le tiene oficialmente olvidado y porque está ausente en nombres de calles, monumentos y plazas. Cuando en los libros de historia se hace alguna escurridiza mención de él, es para denigrarlo, destacó el purpurado. Agustín de Iturbide, continuó, sigue siendo víctima de las ideologías en pugna y de los sistemas políticos derivantes. Luego de recordar que fue Iturbide quien consumó la independencia el 27 de septiembre, el cardenal dice: su muerte es un pecado nacional que todos los mexicanos llevamos como herida oculta en nuestra conciencia histórica. Bueno, además, principalmente, se le olvida porque en su plan garante que dio la independencia de México, la primera de las premisas y que se manifestó en el color blanco de la bandera nacional fue: la religión católica será la única con excepción de cualquier otra. Los cuatro que voy a mencionar tienen como punto común precisamente su religiosidad. El tercero fue el general Enrique Gorostieta. Enrique Gorostieta fue un general egresado del Colegio Militar, ganó sus galones de general a las órdenes de Huerta contra Orozco, del general Ángeles contra Zapata, participó en la defensa de Veracruz en la invasión norteamericana de 1914, más luego él se retiró del ejército, pero ya retirado del ejército, aunque era masón, agnóstico y liberal, reconoció la justicia que asistía a los cristeros en su guerra contra Calles y se sumó a ellos sin participar al principio de su fe, pero al contacto con ellos se transformó enormemente, al grado que nos lo manifiesta este trozo de la carta que él dirigió a los obispos cuando se estaban planteando los arreglos, disque arreglos. Desde el momento que comenzó nuestra lucha, no ha dejado de ocuparse periódicamente la prensa nacional y aún la extranjera de posibles arreglos entre el llamado gobierno y algún miembro señalado del episcopado mexicano para terminar el problema religioso. Siempre que tal noticia ha aparecido, han sentido los hombres en lucha que un escalofrío de muerte los invade, peor 1000 veces que todos los peligros que se han decidido arrostrar, peor que todas las amarguras que han debido apurar. Aquí se nota la amargura de Gorostieta, porque los obispos estaban a punto de hacer los llamados arreglos, un modus vivendi que luego se transformó en un modus vivendi, un modus moriendi, digamos. Gorostieta le dio unidad a la Revolución Cristera, lo constituyó en un cuerpo unificado, disciplinado, que llegó a llamarse el Ejército Libertador o la Guardia Nacional. Como él decía en su propia carta más adelante, tenemos 20,000 hombres en batalla, ya armados, con armas que se le había quitado al enemigo, y otros 20 que están en reserva. Déjenos a nosotros arreglar el conflicto. No se trata de que hagan ustedes un arreglo, se trata de hacer derogar las leyes persecutorias de la Constitución y de nuestras leyes. 15 días después de escribir esta carta, murió en combate, lo que no está muy claro, o lo murieron, que es lo más probable. En fin, pasemos ahora a la figura central
de mi pequeña exposición, ya no me falta mucho. Se trata de Miguel Miramón. El general Miguel Miramón fue niño héroe en Chapultepec en 1847, en la guerra contra los norteamericanos. Él no murió, él fue hecho prisionero y herido. Su hoja de servicios, es decir, Miramón se encontraba entre los cadetes de Chapultepec, defendiendo hasta el último momento su patria. Miramón mira por primera vez las atrocidades de la guerra, en donde es herido y está a punto de morir rematado a manos de un ejército, de un miembro del ejército invasor. Fue salvado milagrosamente por otro miembro del ejército invasor, posiblemente del batallón San Patricio, formado por irlandeses, y que se pasó a nuestro campo. Heroico el batallón. Miramón dice su hoja de servicios en la Secretaría de Guerra. Se halló en el puesto de Chapultepec los días 8, 11 y 13 de septiembre de 1847, habiendo sido hecho prisionero por las fuerzas del ejército norteamericano en el asalto que hicieron el citado día 13, en cuya acción se manejó con la bizarría que lo hicieron los demás alumnos. Miguel Miramón fue condecorado por estos hechos con una cruz y medalla de honor. Desde ese momento Miguel Miramón ya no será más un joven. La atrocidad de la guerra lo convertiría en un hombre endurecido y golpeado en el orgullo de ver a su patria invadida y mutilada en más de la mitad de su territorio, con la nación vecina, con el que nación vecina ensanchó su territorio mediante un grado de gran cobardía. Liberado después de la firma del Tratado de Paz, el joven Macabeo, así le decían a Miguel Miramón y al general Luis G. Osorio, aludiendo a Judas Macabeo, hijo de Matatías, valiente joven que venció a Antíoco. Eran el mote que le ponían tanto a Miguel Miramón como a Luis G. Osorio, los hermanos Macabeos. Liberado pues de la firma del Tratado de Paz, el joven Macabeo vuelve al colegio militar, donde reanuda su carrera brillantemente. Su conducta es irreprochable, no sufre ningún arresto. Miramón está en su elemento de obediencia y mando. Obtiene excelentes calificaciones y por su interés y buenas disposiciones obtiene sucesivos ascensos: cabo, sargento alumno, subteniente alumno, profesor. Entra al ejército de línea a las órdenes del general Vicente Miró. Sofoca un levantamiento y vuelve a su colegio. Es ascendido entonces a capitán. Entonces llegan las noticias de que en Acapulco vuelven a desembarcar armas norteamericanas. Es la revolución de Ayutla. Las armas son las que desembarca Comonfort, con un cuento chino. Imagínense que dice la historia oficial que Miramón andaba por Nueva York, se encuentra un amigo que se llamaba Gregorio Ajuria y que éste le presta dinero para comprar armas, municiones y dinero en efectivo para hacer la revolución de Ayutla. El que se cree ese cuento chino, allá él. Miramón, siendo capitán entonces, participa a las órdenes del general Rosas Landa en varias batallas: Xochipila, Mixcala, el cañón de Sopilote, y es ascendido a teniente coronel. A la triunfa de la revolución de Ayutla, el general, no podemos llamarle general, a Juan Álvarez, que había sido caballerango de Vicente Guerrero, un hombre sin pizca de ilustración y menos de algún principio moral, es ascendido a presidente de la República en premio de una acción que había tenido en Chapultepec durante la invasión americana. Él mandaba la caballería y
desobedeciendo, órdenes superiores, no atacó con su caballería al ejército norteamericano. Se quedó pasivo, incluso evitó por la fuerza que civiles del barrio de San Catarina, al frente iba su párroco, que iban a ir a defender a los niños héroes que estaban en su nido agreste de Chapultepec. De manera que, en premio de esa traición, ahora le daban la presidencia de la República, puesto que, claro, ambicionaba, y lo ambicionaba mucho, pero nunca se imaginó las molestias y las exigencias que le daría estar al frente de la presidencia de la República. Por lo tanto, a los 3 meses abandonó México, pero dejó un gabinete que por los nombres ya se van a imaginar de qué se trataba: Ponciano Arriaga, Ignacio Comonfort, Santos Degollado, Melchor Ocampo y Benito Juárez. Este último, Benito Juárez, se había afiliado a la masonería en un salón del Palacio Nacional que se encuentra muy cuidadosamente preservado. Toda el acta de su iniciación masónica consta en el documento de 15 tomos, en el primer tomo de 15, que se llama Benito Juárez, Documentos, Correspondencia y Discursos. De manera que ahí consta el acta de iniciación masónica. Miramón combate pues a la revolución, pero ya después vienen acontecimientos rarísimos, como ustedes van a ver. Primero, la promulgación de la Constitución de 1857, completamente laica, completamente anticristiana, completamente anticlerical. Esa Constitución del 57 va a provocar que el propio Comonfort, su promulgador, que la había jurado en un acto solemne, en un Te Deum solemne en catedral, en septiembre de 1857, en diciembre de 1857 diera el golpe que se llama Plan de Tacubaya. Es decir, el mismo promulgador se vuelve contra la Constitución, diciendo que con ella no se puede gobernar. Bien, en la Constitución se había suprimido el Senado, se había suprimido la vicepresidencia, se había suprimido, y al Poder Legislativo, o sea, la Cámara de Diputados, le daba todo el poder. El presidente casi era una figura decorativa, no se podía gobernar con ella. Entonces viene la guerra de 3 años o guerra de reforma, guerra sangrientísima, en la que desde luego Miramón, nuestro personaje, milita al lado de las tropas conservadoras, que tenían como presidente en la capital de la República al general Félix Zuloaga. Este hecho, el Partido Conservador en pugna con los liberales. Mientras fue una lucha entre mexicanos, estuvo muy bien, pero cuando llegó un momento en que Miramón era dueño de toda la República, con excepción de 2 plazas: Veracruz, en donde gobernaba Benito Juárez y su pequeño grupo, y Morelia. Toda la demás república estaba en manos del general Miramón, que la había ganado en batallas, muchas veces contra ejércitos superiores en número y en armamento. Miramón pensó que la única forma de acabar con ese conflicto era derrotando a Juárez, que estaba en Veracruz, por mar y por tierra. Para ello mandó a un almirante a comprar 2 barquitos en Cuba, con los que pensaba atacar por mar, mientras él lo hacía con su ejército por tierra. Pero entonces vino el auxilio de los norteamericanos a favor de Benito Juárez. Ya Benito Juárez había pedido auxilio a los Estados Unidos.
Luego vendría el ignominioso pacto del Tratado Maclean-Ocampo. Si ustedes no lo conocen, ese tratado le daba a los norteamericanos prácticamente todo el norte de la República, desde una línea trazada entre Mazatlán y Matamoros. Todo el norte de la República sería cedido a los Estados Unidos por, ¿saben cuánto? 2 millones de pesos, porque le ofrecían 4, pero de esos 4, 2 se reservarían para pagar las reclamaciones norteamericanas en las diferentes guerras civiles en que se convirtió la patria desde 1821 hasta 1857, y que seguiría. Nuestra historia ha sido una revolución continua hasta 1830 prácticamente, con el solo paréntesis del porfiriato de 1856 a 1911. Bien, este episodio lleva lógicamente, finalmente, a pedir los conservadores auxilio de Francia. Ellos no fueron los primeros en pedir auxilio al extranjero, mientras la lucha fue tan solo entre mexicanos. Cuando los liberales solicitaron de Estados Unidos intervención, incluso militar, la lucha se convirtió en contienda internacional. Para los conservadores, la situación se planteó en forma fácil. Entre una intervención por tiempo fijo y limitado de una nación católica y latina como Francia, que dejaría íntegra la extensión territorial de la patria, incólumes sus principios, su tradición y la expansión continua de un pueblo como el norteamericano, y es decir, esa por una parte. Por otra, la expansión continua de un pueblo como el norteamericano, protestante, anglosajón, que nos había arrebatado ya la mitad de nuestro territorio y que había tratado siempre y seguía tratando de absorbernos espiritual y materialmente, no titubearon en decidirse por la primera opción. Esa fue la reflexión y el argumento de los conservadores para ofrecerle el trono a Maximiliano por consejo de Napoleón III para que viniera a gobernar a México. Ahora se pensaría que ese era un acto, ofrecerle el trono a un extranjero. Señores, no podemos juzgar la historia, no podemos juzgar los hechos pretéritos con criterio actual. En aquel entonces eso era la costumbre, por eso llegaron los Borbones a gobernar en España, los Borbones franceses, en Bélgica, en Suecia, en fin. Era la costumbre universal. No podemos juzgarla con criterio actual. Ese es otro de los defectos, aparte de la pasión y de la ignorancia, es otro de los grandes defectos o enemigos de la historia. Entonces, cuando Zuluaga se sintió inseguro en la presidencia, le pidió auxilio a Miramón y él, Zuluaga, lo nombró presidente de la República interino. Entró a México Miramón y lanzó un manifiesto a la nación en donde decía: no vengo como presidente. No, él no quería la presidencia, no la ambicionaba. Posteriormente, Ignacio Pavón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y depositario del Poder Ejecutivo, convocó por circular al ministro de Relaciones, a los representantes de los departamentos para que eligieran presidente interino de la República. La Junta de Representantes fueron los que lo designaron. De manera que a los 27 años de edad fue presidente de la República, el presidente más joven que hemos tenido. Después la Constitución exige 35 años. Bueno, viene el Tratado Maclean-Ocampo, la lucha entre conservadores y liberales, que finalmente, desgraciadamente, se resuelve en Querétaro, en el Cerro de las Campanas. Después de un simulacro de proceso contra toda la Constitución,
porque la Constitución del 57 que Juárez decía defender, decía expresamente que la pena de muerte estaba excluida para los delitos de carácter político. Además, no era un juzgado constituido. Se improvisaron 5 militares ignorantes totalmente en cuestiones de leyes para que juzgaran a Miramón, a Mejía, a Tomás Mejía, el gran general indio también, y a Maximiliano. Después del proceso, consciente ya de que sería fusilado, que nada salvará su vida y su más profundo dolor no es por la muerte a la que no teme, sino por la desgracia en la que caerá la patria. Y naturalmente el amor de su esposa y sus hijos lo entristece. Ya en prisión, estando ella presente, doña Carmen Lombardo, Concha Lombardo era el apellido de su esposa, escribe ella unas memorias en donde relata sus últimos días. Transcribimos alguna parte del relato. Dice: le dijo Miramón, cálmate, aún tenemos algunas horas de vida. Acaban de notificarnos que hoy a las 3 de la tarde será el sacrificio. Ahora hay que tener calma y resignación. Es preciso que te cuides y que vivas para nuestros pobres hijos. Después se puso tranquilamente a escribir algunas cartas y algunos encargos que dejaba. De tiempo en tiempo suspendía su escritura para recordarme que perdonase a los que la hacían tan desgraciada, que no los guardase rencor y que tuviese yo valor para soportarlo, conformarme con la dura prueba a la que el cielo me sujetaba. Más tarde, ya por último, luego se suspendió, se transfirió el fusilamiento 3 días, del día 16 al día 19. Lo que han hecho con nosotros es una maldad, porque nos han matado 2 veces. El emperador ha protestado. Yo no, porque reputo un bien de la providencia, una hora de vida que me aumente, y porque creo que el cielo nos concede unas horas más de vida para preparar nuestras almas a entrar a la eternidad. En los últimos momentos, el capellán Pedro Ladrón de Guevara relata lo siguiente: llegó por fin el día de la ejecución, después de haber oído misa a las 5 de la mañana, de haber comulgado fervorosamente. Nos encaminamos al lugar del patíbulo en un coche que al efecto tenía dispuesto. En el camino no dio la más ligera muestra de debilidad. Solamente en momentos antes de llegar a la ejecución me dijo: Padre, ¿es lícito despedirme de mi esposa? Sacó un reloj, abriendo la caja donde estaba, dijo: adiós, Concha mía. Dios te bendiga en unión de mis hijos. Adiós hasta la eternidad. Y humedecidos ligeramente los ojos en lágrimas, estampó un ósculo en dicho retrato. Después, asomándose a la portezuela del coche, me dijo con una sonrisa agradable: Padre, ahí está el patíbulo, ya es hora. Suplico a usted entregue este retrato y este reloj a mi mujer. Y volviendo a tomar en sus manos la imagen de Jesucristo crucificado, dijo entre otras cosas: Dios mío, te ofrezco mi sangre en expiación de mis pecados y pidiéndote por la felicidad de mi patria. Ante el pelotón de ejecución les dijo con voz fuerte: mexicanos, en el consejo mis defensores quisieron salvar mi vida, aquí pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la nota de traidor que se ha querido arrojarme para cubrir mi asesinato. Muero inocente de ese crimen y perdono a los que me lo imputan, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! Y comenzó a hacer nuevas oraciones a Dios. A la hora del fusilamiento, en medio estaba Maximiliano el emperador y a sus lados Tomás Mejía y Miramón. El emperador suspendió un momentito la ejecución, le dijo a Miramón: usted merece
mi puesto, lo puso en medio y se puso el Maximiliano a su derecha. Y comenzando a hacer nuevas oraciones a Dios, fue el primero que murió. Levantemos la cabeza. Podemos sentirnos orgullosos de que en México dio a luz compatriotas incólumes, valientes, intrépidos, dignos, que aunque hayan sido fusilados por los enemigos de nuestro suelo, aún viven en el corazón de cada uno de nosotros. Sigamos su ejemplo, que su muerte y la muerte de los demás que he mencionado no hayan sido en vano. Gracias.